Con el circuito conectado, primero abierto y después cerrando, hacemos la calibración del circuito. En este punto podemos hacer la medición de la resistencia, de la compliance y de la fuga. Esta fuga no puede ser superior a 1 litro por minuto. Si tenemos una fuga superior a 1 litro por minuto, debemos revisar el ensamblaje de la válvula exhalatoria. Es muy importante para el inicio de la ventilación la revisión completa de los parámetros del ventilador. Muy importante revisar el modo ventilatorio que ya está programado en el equipo, el tipo de paciente que vamos a programar en el ventilador por medio de esta herramienta de programación, donde escogemos el tipo de paciente. Podemos activar o desactivar la programación por medio del peso. Por medio de la talla, el equipo me da un peso ideal y escojo el tipo de paciente. Muy importante revisar el menú de programación, el menú sistema, en el que debemos revisar cada uno de estos parámetros. Muy importante entender si vamos a trabajar ventilación invasiva o no invasiva. Si la ventilación que vamos a trabajar es invasiva, la compensación de fuga, que es este parámetro, debe estar apagada. Si vamos a trabajar ventilación no invasiva, la compensación de fuga debe estar encendida. Muy importante, cuando se están haciendo pruebas de ventilación con un pulmón de prueba en el que no tenemos un tubo endotraqueal, es bien importante entender, más que todo para pruebas y para mediciones en metrología, la compensación del tubo debe estar también apagada. No podemos tener compensación de un diámetro, de una longitud de un tubo endotraqueal cuando no lo tenemos. Entonces es importante saber que cuando estamos haciendo pruebas con pulmón, antes de hacer la conexión, este equipo realiza una compensación y las mediciones podrían variar. Entonces cuando no tenemos el tubo, entonces esto debe estar apagado. Cuando ya tenemos como tal el tubo conectado, el tubo endotraqueal conectado, podemos aquí programar el diámetro y la longitud. Si no, es importante que esté apagada.
esta opción, porque si no, entonces no vamos a poder trabajar o tener mediciones de manera correcta. Muy importante también verificar la compensación de tubo, que debe estar encendida cuando estamos trabajando pacientes adultos y debe estar apagada cuando estamos trabajando pacientes neonatales. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la medición auxiliar de presión. Cuando tenemos pacientes neonatales, por lo general, cuando trabajamos pacientes adultos, esto debe estar apagado porque si no el equipo me va a dar un problema de medición de fugas o nos va a dar una fuga porque va a tratar de medir presión por la línea de presión proximal que está activada en esta parte, de esta manera. Entonces es muy importante antes de iniciar la ventilación revisar este aspecto. También es muy importante revisar la fecha para la grabación y la toma de todos los datos de ventilación del equipo. Esta fecha debe estar de manera correcta. Otro aspecto muy importante en la programación del ventilador es entender de una manera completa y correcta los modos ventilatorios. Cuando los modos ventilatorios son modos invasivos o no invasivos, o cuando los modos ventilatorios son modos en los que el paciente da la orden. Entonces nosotros tenemos modos espontáneos y tenemos modos sincronizados. Cada uno de los modos tiene la opción de activar la opción de sincronización con el paciente. Es muy importante. Y en dos modos ventilatorios, exactamente en el modo espontáneo CPAP y en el modo como este, tenemos un cuadro en el que tenemos el respaldo de apnea que le vamos a dar a ese paciente. Es muy importante que cuando se trabaje espontáneo CPAP verifiquemos el modo ventilatorio en el que nosotros vamos a asistir al paciente cuando no tengamos respiraciones espontáneas. Entonces, además de eso, también es muy importante vigilar el modo y vigilar la sensibilidad, que puede ser por flujo o puede ser por presión. Tipo de disparo apagado, por presión o por flujo. El valor de esta sensibilidad me va a permitir a mí, el equipo, entienda que el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio para que entonces no entre en el modo de apnea. Entonces es muy sencillo entender que cuando programamos el modo espontáneo CPAP, como es un modo espontáneo, el equipo también debe ser programado para ese respaldo. En qué modo queremos que respalde al paciente con todos estos parámetros que encontramos aquí. Cuando el paciente no realice ningún esfuerzo, el equipo lo va a asistir en el modo que programemos. Entonces es muy importante al inicio de la ventilación programar el modo de respaldo. El modo como en B-Level, en el modo como el B-Level o el TB-Level. No tenemos respaldo de apnea. Vamos a tener un B-Level puro, pero sí vamos a tener una alarma de apnea que todo el tiempo me va a mostrar a mí que el paciente no es apto, no está realizando respiraciones espontáneas. Ese tiempo de respaldo de apnea está programado en esta parte. 20 segundos. A los 20 segundos el equipo me va a seguir haciendo B-Level puro, pero me saca una alarma de apnea. Es importante tener en cuenta que la marca y el modo entiende el B-Level como un modo espontáneo y debe indicar al personal médico que el paciente no está realizando respiraciones, pero sigue haciendo el B-Level con la programación. Inmediatamente el paciente puede realizar algún esfuerzo. El equipo sale de la apnea y sigue haciendo el B-Level. Todo parámetro, toda alarma que aparezca de color gris es una alarma que ya sucedió anteriormente y se cancela de esta tecla.
o se elimina esta tecla. Otro aspecto importante en el equipo es tener en cuenta las alarmas o los niveles de las alarmas. El equipo cuenta con una herramienta y es un autoset para la programación de los niveles de alarmas. Es muy importante tener en cuenta que el equipo cuenta con una presión pico superior o un nivel de alarma de presión pico superior que no solamente es audible y visual, sino que también se convierte en una restricción física real para evitar que sobrepase esa presión. Si por ejemplo aplicamos una presión superior, pico de 11, me muestra alarma de presión alta, pero también me corta la presión en ese punto. No me lo va a permitir realizar, como podemos verlo en este punto. Entonces, realiza la ventilación en un punto en el que no sobrepase ese valor de presión pico. Es importante verificar la programación de las alarmas. Por ejemplo, si volvemos y aplicamos el autoset, inmediatamente me va a tomar el punto necesario para que no me corte la presión y para que no me saque la alarma de presión superior. Otro aspecto importante en las alarmas es la que dice fuga aérea. Esto es la diferencia. ¿Cómo quiero yo que la diferencia entre el volumen inspirado y el expirado me tome el equipo como una fuga o no? Normalmente está en niveles altos y quiere decir que la diferencia entre el volumen tidal inspirado y el expirado puede ser superior a este valor para que no me saque una alarma de fuga aérea. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 400 de volumen tidal inspirado y 340 de volumen tidal expirado, entonces el equipo me va a sacar una fuga aérea si yo tengo este valor en 50, por ejemplo. No es compensación de fuga, es nivel de alarma para que el equipo entienda que es una fuga y que no es una fuga. Estos son aspectos importantes a tener en cuenta para la ventilación. Es muy importante entender que el equipo hace lo que le programemos y que tenemos que revisar todas las opciones antes de iniciar ventilación. Programar mis alarmas, programar mis valores de ventilación, programar o entender cuál es la sensibilidad para cada paciente. La sensibilidad en cada paciente es diferente. Programar los modos espontáneos con el respaldo que va a tener el equipo y con la sensibilidad y el tiempo también para esa programación, si queremos o no programar presión soporte y todo este tipo de cosas.